mujeres de la industria más importante del país. Minería, energía, actualidad, el futuro de la industria y los desafíos más demandantes para nuestro país a través de la visión de la fuerza laboral femenina. Aquí comienza Nosotras Somos Minería. Bien, arrancamos una nueva jornada en nuestro espacio Nosotras Somos Minería, espacio que tenemos todos los días jueves, donde conversamos con distintas mujeres ligadas al ámbito de la industria, la minería, todo lo que tiene que ver con hidrógeno verde, la academia también, por supuesto, el litio, un sinnúmero de cosas que tienen que ver con la actividad industrial. Tenemos interesantes entrevistadas para conversar con ellas en el día de hoy, pero quiero partir, como siempre, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Te cuento que en CMT realizamos exámenes médicos para validar que cada trabajador esté en condiciones de asumir su rol, con procesos rápidos, tecnología avanzada y cobertura de Lima a Punta Arenas. Cuidamos la salud de quienes construyen el futuro de Latinoamérica. Agenda en cmtsalud.com. CMT, la salud laboral que nos une. Bueno, tenemos un interesante tema para conversar. En el día de hoy vamos a hablar de la automatización en la minería. Para poner un poquito esto en contexto, decir que el mundo ya lleva varios años adentrándose en una era que ha sido de transformación digital, por lo que las empresas y las industrias han buscado cómo utilizar estas herramientas para automatizar y redefinir sus procesos operativos, mejorando también sus resultados de una manera sin precedentes. En esta automatización, impulsada por tecnologías nuevas y avanzadas, como también la inteligencia artificial, la cual permite un aprendizaje automático, y la robótica, podría lograr operaciones más seguras, eficientes y sostenibles. Estaba también otro tema acá, que es la seguridad del trabajador. Aquí se podrían implementar tecnologías como vehículos autónomos, drones de inspección, sistemas de vigilancia, lo cual claramente reduce la exposición de los trabajadores a condiciones peligrosas y aumenta también la seguridad en la minería en general. También hay cositas que podrían implementarse en terreno que las vamos a estar conversando. Nuestra invitada a continuación es Ana Lamas Aguirre. Fíjese que Ana, partir diciendo que es madre de 3 hijos y es presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, más conocida como la CTC Chile, organización nacional político-sindical que agrupa y organiza a las y los trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería del cobre. Ella también es presidenta de la Federación de Sindicatos El Salvador, que es una organización intermedia de la CTC en la región de Atacama. Bueno, desde muy joven se ha vinculado con la defensa, recuperación y conquista de derechos para las y los trabajadores en el campamento minero El Salvador, que es su lugar de origen y además donde su padre también trabaja en minería. Ahí es donde ella conoce y valora el trabajo colectivo como una herramienta de lucha. Se integra también al ámbito político, al Partido Comunista, asumiendo la militancia, con responsabilidad y convicción. Vamos a saludar a nuestra invitada, Ana Lamas. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, saludarlos, agradecer el espacio que nos brinda Radio Madero para poder conversar de estos temas que hoy día son tan importantes y tan relevantes para los trabajadores y las trabajadoras. Así que saludarlos, agradecer el espacio, saludar también a través de estos medios a las y los trabajadores que están en las faenas entregando su fuerza de trabajo diariamente. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Perfecto. Ana, bueno, un abrazo, un gusto en poder saludarte, conversar contigo, ¿verdad?, sobre esta temática. Hoy día vamos a hablar de automatización en minería, pero hay una larga historia, antes de ir a ese tema, una larga historia sindical tuya, motivada por tu lugar de origen, entiendo, y también por las labores propias profesionales de tu padre. Sí, nosotros nos ligamos, bueno, yo vengo de la división El Salvador y mi padre que todavía trabaja en minería, pero también así mis hermanas, mi sobrina ahora que
que también está trabajando también en minería. Así que nos ligamos absolutamente con el área. También decirles de que, bueno, como parte de la Confederación y la presidenta, que es la responsabilidad que hoy día tengo, también somos parte, y esta entrevista la tenemos principalmente también por ese espacio que es el coordinador de los trabajadores de la minería, que agrupamos a todos los trabajadores del sector. Me gustaría hablar un poco, Ana, de cómo ves tú la incorporación de las mujeres en este ámbito, que es el foco de nuestro programa, y también cómo ves la incorporación de las mujeres desde el ámbito sindical. Bueno, mira, primero ahí hay tremendos desafíos que tenemos que enfrentar, porque lógicamente nosotros con respecto al tema de mujer, y principalmente mujer en minería, hay una cosa que es fundamental. Pareciera que recién nosotros, ¿cierto?, las mujeres estamos entrando en minería. Yo soy del área de los subcontratados del cobre, o sea, los trabajadores más precarizados del sector de la minería, Sí. y que somos el 70% de la mano de obra de la industria, ¿ya? Y las mujeres en minería hemos estado hace mucho tiempo. O sea, ¿qué es lo que hicieron? Que la labor que nosotros cumplimos en las casas, ¿cierto?, de aseo, de alimentación, las trasladaron a la faena. O sea, nosotros a través de la unidad de las mujeres hemos ido instalando ciertos temas que nos permiten poder avanzar en derechos para las mujeres y en igualdad. Tenemos, bueno, tremendas diferencias todavía, como hoy día hemos ampliado eso, no solamente estamos en ese rubro, pero estamos en rubros como operadoras de maquinaria pesada, que no somos muchas tampoco, que hoy día la industria hay una cosa que es un discurso que tiene la industria, pero después la práctica es lo que nosotros vemos y lo que nosotros tenemos que preocuparnos lógicamente desde el mundo sindical es en qué condiciones van a entrar las mujeres a minería, porque lo que nosotros tenemos de conocimiento de causa es que las condiciones no son las mismas, como condiciones básicas y mínimas, como el tema de condiciones de higiene y seguridad, por ejemplo, el tema de los baños. Ana, Entonces, esos son desafíos. quiero ir un poquito antes, a un poquito antes en tu relato, en definitiva, porque claro, tú nos decías la mujer lleva en minería mucho tiempo, pero en el fondo lo que se hizo fue trasladar la labor de casa a un campamento minero. Eh, Cocinar, mantener la limpieza, la labor de casa. Pero hay otro desafío, que es el que se ha ido incorporando de a poco y que tiene que ver con la labor que hasta hace una década o 2 décadas atrás no era propia de las mujeres en la minería, era propia de los hombres. Y ahí entramos a este tema que planteas tú, de cómo se ha ido avanzando en mujeres operadoras, en mujeres, nosotros hemos conversado aquí con mujeres que están a cargo de plantas de chancado, de un montón de cosas. Pero al parecer en el ámbito de los contratistas, el avance ha ido más lento y con condiciones distintas en el caso de las mujeres. ¿Eso deduzco de tus palabras? O sea, de hecho, lo que pasa es que aquí hay un tema que es de fondo, porque la externalización del tema de los servicios está el 70% de la mano de obra. O sea, en realidad, claro, lógicamente ciertas estadísticas que hay de la inserción real de la mujer en minería está básicamente basado en las empresas mandantes, ¿ya? No en las empresas subcontratistas. Ya, sí. Y generalmente, claro, lógicamente ahí estamos obviamente al debe, pero que sí, efectivamente, si una labor, por ejemplo, está externalizada como la operación de X áreas y hay mujeres, lógicamente también está dentro de ese marco, en realidad. Pero el tema de las condiciones laborales que tenemos las trabajadoras es mucho más complejo y en ese sentido creo que, claro, lógicamente el subcontrato es una forma de precarización del trabajo, por lo tanto siempre vamos a estar mucho más precarizadas las mujeres subcontratadas que las mujeres que están directamente con las mandantes, que es el trabajo directo, no Ahora, subcontratado, como por ejemplo, te puedo explicar porque a lo sí, mejor no se entiende qué es lo que es directo y qué es subcontratado. ¿Ya? Yo creo que hay una cosa que es fundamental. Por ejemplo, si uno lo va, ustedes están principalmente en Antofagasta, que es un área, que es una zona minera, en realidad, y así casi en todo el norte. Yo que soy de la tercera región y de la división El Salvador, pero por ejemplo, en la división El Salvador está Codelco, que ella es la mandante, ellos son los trabajadores directos, ¿cierto? Y las demás empresas, Aramar, que es una empresa de servicio,
u otras empresas que prestan servicio a esa mandante, somos los trabajadores subcontratados. Y por lo tanto siempre, obviamente, hay un tema de precarización mayor. Y cuando hacemos estas estadísticas, cuando visualizamos cuál es la inserción real de la mujer en minería y que nosotros en diferentes espacios que estamos de participación lo hemos manifestado, las estadísticas se hacen con la relación con trabajador directo y trabajador y empresa mandante. Perfecto. No así porque invisibilizan el trabajo nuestro. Entonces ahí hay temas que son muy, muy de fondo en realidad que también hay que efectivamente que abordar para que haya no solamente un número, porque la industria lo que trata con respecto a nosotros las mujeres, y creo que es mucho más discriminatorio, es de tratarlos como un número. O sea, tenemos que aumentar la inserción de mujeres en minería en un 30%, se habla en la industria. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones vamos a estar esas mujeres? Efectivamente nos hacemos cargo de ciertas cosas que nos interesan a nosotros, como el tema de la corresponsabilidad parental, porque ustedes también saben que los turnos en minería son 7x7, 14x14, y el tema de la labor de cuidado, te fijas que tiene que ver todo Sí, con sí, es un todo. conjunto. Exacto. Ahora, Ana, esas normas, porque tú me dices, tenemos una estadística del trato directo del mandante con su trabajador directo. Ahí las cifras de inserción laboral de mujeres y cuáles son las condiciones de las mujeres. Pero está esta otra cifra que tiene que ver con el contratista. ¿Quién genera esa cifra? ¿Qué números manejan ustedes? ¿Cuál es la base de esos números que hoy día les permiten decir los contratistas tienen menos mujeres y con peores condiciones? Mira, ahí nosotros lo que estamos tratando de impulsar, y que es un tema que es importante para nosotros, es de tener estudios que estén basados en esta estadística, pero desde el mundo de los trabajadores. Y esos espacios no se dan. Nosotros lo que sacamos son las estadísticas que las podemos ver cualquiera a través del tema de las plataformas, pero que en realidad, como te digo, no hay estudios específicos que digan dónde y cómo estamos insertadas las mujeres realmente en el tema del sector de la minería. O sea, lo que nosotros decimos y lo vemos, no es una cosa de conocimiento de causa, lo vemos efectivamente en la práctica, ¿cierto? De que lógicamente se ha aumentado, y eso efectivamente es un avance para las mujeres. Que nosotros también, y lo que yo decía anteriormente, que no sea solamente un número, sino que nosotros podemos cumplir cualquier condición y en cualquier área porque tenemos las capacidades para poder estar en diferentes áreas de trabajo. Entonces, ahí es fundamental también hacerlo desde ese punto de vista. Yo creo que, y también en el tema que hoy día nos convoca, la verdad es que es fundamental ver ciertas cosas que son de fondo, como lo que tiene que ver con el sistema, que cómo visualizan el tema de nuestra contraparte, que son los empresarios, porque aquí existe también el tema de una política extractivista. Entonces, en ese sentido también es importante poder ver y cómo, desde qué punto de vista vamos atendiendo ciertas problemáticas que nosotros necesitamos y que también es importante que esté efectivamente una inserción. Ahora, nos quedamos, parece ahí con problemas con la señal. Sí, vamos a intentar retomarlo. Para que nosotros nos Ahí insertemos estamos. realmente. Ya. Sí, disculpa, que no sé si me escucharon. Porque... Ahora sí, te escuchamos perfecto, Ana. Sácame de una duda. Esta cifra o esta mirada, este análisis que tú nos das con respecto a la precarización contratista, ¿tiene que ver con Codelco Salvador o tiene que ver con la minería en general? Porque uno dice, si una estatal no cumple o no da el ejemplo, ¿qué esperamos para las privadas? Sí, mira, ahí no, lo que yo te digo es un tema general. Yo di como, por ejemplo, el tema de la división, pero el 70% de la industria somos trabajadores subcontratados. Ya. El 70% de la industria. ¿Y en Codelco qué porcentaje son subcontratados? El mismo. El 70% versus el 30% entonces, que son de plano. Generalmente se repite la misma. Claro, vuelvo a lo que planteaba. El Estado no está dando el ejemplo. Claro. ¿Y qué es lo que significa?
Significa que hay más precarización del empleo. Ahí también tenemos un tema que es fundamental y que hemos estado trabajando nosotros desde el coordinador de los trabajadores de la minería, desde las organizaciones afiliadas al coordinador, que es, por ejemplo, en este caso la organización que yo represento, pero en este caso el CETEMIN, ya que hemos entregado estas preocupaciones que hay desde el mundo del trabajo, y también en el tema de los turnos, y como yo te decía que va todo muy ligado, porque también tiene que ver con el tema que estamos instalando, que tiene que ver con la política de seguridad y salud en las minas, Ya. y que es una de las cosas que ha sido muy prioritaria para nosotros, porque había un compromiso de gobierno con los trabajadores del sector de ratificar el convenio 176 de seguridad y salud. Y hoy día ya está ratificado, ya eso se ratificó, y hoy día estamos generando y prontamente va a salir el tema de la política de seguridad y salud en las minas, y que tiene que ver con un montón de cosas que lógicamente hemos estado conversando. Ana, te llevo otro tema, la automatización. ¿Crees tú que las empresas mineras en Chile están al día con los avances en automatización o se han quedado atrás frente a otras industrias? Mira, el empresario y la industria de nuestro país se sustenta en una visión y una política extractivista, que es lo que yo señalaba anteriormente. Y esto nos permite entender y reflexionar también sobre la instalación de un discurso que hay que generalizado, que tiene que ver con la vinculación que hay en la minería, fundamentalmente en los avances que tú acabas de señalar de la automatización. Desde este punto de vista, la mirada es muy sesgada desde el mundo de los empresarios, porque hay un modelo de desarrollo, que es un modelo de desarrollo imperante, que cuando hay política extractivística no se genera conocimiento ni valor agregado. Por lo tanto, lo que ellos ven dentro de esta dinámica es el tema de cómo nosotros podemos, a través de esa forma de la automatización, tomarla para nosotros y que sea un desafío que fortalezca la industria, tiene que ver con cómo hacemos la reconversión de los trabajadores. Hoy día, cómo reconvertimos ciertos trabajadores que nos permitan estar a la altura de esos desafíos y que en realidad se da en ciertos espacios y no en todos. Y claramente el tema de la industria de la automatización de la minería está experimentando cambios sustanciales y que busca mayoritariamente una efectividad en la operación y también en la seguridad, que tú lo señalabas en el contexto también del tema. Pero cuando nosotros hablamos de la lógica desde el mundo empresarial, solo apunta al tema de la utilidad y la ganancia, y no cómo efectivamente los trabajadores y las trabajadoras vamos a poder enfrentar ese desafío a través de una reconversión y que haya una transición justa para poder utilizar la tecnología a favor nuestro y que nos permita, ¿cierto?, con esa automatización, que los trabajadores también estemos creando más ideas para poder tener mejor desarrollo del tema de la industria. Nosotros creemos que ahí está el desafío de abordar, pero ¿cómo abordamos, cierto?, desde la perspectiva de los derechos y el desarrollo sustentable de este sector. Ana, me queda una duda. ¿En qué minuto se produce esta conjunción o en qué minuto empezamos a hablar de automatización y extractivismo? ¿Cuál es la relación? A ver, es que lo que pasa ¿O es por que qué no avanzar en automatización a raíz del extractivismo? Si lo entendemos como todo el mundo lo ha descrito, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación? O sea, la relación es que hay un modelo, una política que solamente que es extraer el mineral sin generar ningún conocimiento ni valor agregado al respecto. Entonces, por lo tanto, cuando tú tienes un extractivismo del tema de los recursos naturales que vulnera el tema de las transformaciones que nosotros podamos necesitar, que contamina, ¿cierto?,
contamina ambientalmente, que tú hoy día lógicamente tienes que tener ciertos niveles y que a través del tema de la automatización tú puedes fomentar eso y ser amigable con el tema del medio ambiente, porque lo que no podemos olvidar es que hay un desafío que tiene que ver también con eso y que lo estamos viviendo a través de un montón de situaciones que hemos vivido, como el tema de las fundiciones, o sea, etcétera. O sea, hay un montón de temas que lógicamente está basado y que es producto de eso, porque tenemos que invertir. Y eso también está a través del tema de la automatización. Y cuando hablamos del tema de los derechos de los trabajadores y que en verdad, por eso que yo creo que nosotros estamos un poco al debe al respecto de eso, en el tema de la industria. Ahora, perdón. Porque se mira desde un punto de vista distinto a lo que debiese mirarse con una perspectiva de futuro de un desarrollo. Porque mira, esto es súper importante. Va a aumentar la demanda de cobre y litio, porque el cobre y el litio son matriz energética, ¿ya? Que también tiene que ver con el tema de la electromovilidad y temas que son hoy día tan importantes. Si aumenta efectivamente el tema de la demanda de cobre, va a aumentar necesitamos más trabajadores para que generen esa productividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En base a qué? Entonces, por eso que yo te ponía el tema de que de verdad los empresarios hoy día en Chile tienen que tomar este desafío, pero desde ese punto de vista, no solamente desde el punto de vista extractivista y no solamente desde el punto de vista de solamente más producción, sino lo que nosotros tenemos que ver es en qué condiciones van a estar esos trabajadores y esas trabajadoras para que efectivamente el tema de la automatización sea una herramienta fundamental para el desarrollo y que efectivamente seamos un país desarrollado. Ana, me queda un minuto para terminar el bloque, pero hay quienes plantean que la automatización podría, en definitiva, reducir también la necesidad de mano de obra en ciertas labores, no en todas. Entonces, ¿cómo debieran las mineras empezar a mirar como algo, entre comillas, factible la automatización, pero garantizando también la protección de los derechos laborales de las personas, la transformación, la reconversión? Claro, lo que pasa es que ahí tiene que haber y tiene que estar desde el punto de vista, y esto pasa principalmente por el tema de la voluntad y de voluntad real, de poder hacer estos cambios con capacitaciones, asegurar, ¿cierto?, las condiciones laborales de los trabajadores, que nos permita hacer efectivamente una transición justa y que lógicamente la automatización sea una herramienta fundamental para seguir desarrollando, pero tiene que ver también con un tema que es fundamental, con un diálogo permanente, vinculante con las organizaciones sindicales de la industria. Ana, quiero agradecer tu tiempo para conversar con nosotros hoy día. Creo que hay mucho tema más para seguir hablando. Seguramente vamos a estar contactados más adelante en una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, ahí teníamos la conversación con Ana Lamas. Ella, lo comentábamos recién, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que es esta organización político-sindical que agrupa y organiza a las y los trabajadores contratistas y subcontratistas.